Shalom familia, shalom, shalom desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales, disfrutando del estudio Los Profetas de ayer y los Profetas de hoy. Qué bendición el poder estar con todos mis hermanos de la Quejilá de Yehoshua y mis hermanos dispersos disfrutando de esta serie de enseñanza. Y por ello le doy la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, que nos permita el poder estar a través de la plataforma Radio Shalom y las redes sociales en Ejat, en una unidad, para conocer lo concerniente a todo lo que es relacionado al Mesías, a las raíces hebreas y la Torá desde su punto de vista antiguo y el Brit Hadashah, la alianza del pacto. Así que es importante, familia, entender estos, eh, digamos que principios, porque de ahí están dadas las promesas al pueblo de Israel por medio de Abraham, Isaac y Jacob, hasta la llegada del Mesías, promesa que le hicieran por medio a David. Fíjense lo siguiente, familia. Cuando uno revisa, como dije en el primer estudio, si usted no ha escuchado el primer audio, yo le sugiero que usted vaya al primero para que pueda entender toda la información. Cuando usted observa y se da cuenta, como dije, Pablo y los Shalías, ¿qué hablaron? Ellos hablaron de acuerdo a las promesas dadas a los profetas. Y que nosotros tenemos que conocer muy bien lo que es los primeros 5 libros, cómo se veía o cómo se estableció en el antiguo Medio Oriente y que en el primer siglo ellos pudieran entender esos acuerdos y esos pactos. Y que hoy por hoy en la actualidad eso no ha cambiado y nosotros tenemos que ser responsables a la hora de tomar una información. Pero antes de comenzar, quiero saludar a nuestros mentores de la Quejilá, nuestro estimado amigo y amiga, el Moriaron Morales, su esposa la Morara Celia Morales, ellos son nuestros roín, nuestros mentores, al cuerpo de Morín de la Quejilá, que cada día hacen su labor también, se esfuerzan para poder llevar esta obra a cabo a cabalidad. Y mi saludo para ellos también. Eh, bueno, por supuesto, la gloria principal, la honra, la cabó, la tífere, la alabanza y todo para nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y para nuestro Rey Yeshua Hamashiach. Como dije, Dios nos permite el poder estar llevando a cabo esta serie de estudios. Para mis hermanos que están ingresando a la página del Yo Soy y a las redes sociales y sobre todo lo que es WhatsApp, Facebook y Telegram, yo les sugiero que se registren en la página virtual Congregación El Yo Soy. Allí usted se puede hacer miembro activo y conocer todo lo relacionado a la cultura del pueblo de Israel y cómo nosotros fuimos injertados allí. Usted puede conseguir ahí los audios, estudios, PDF que le van a ayudar a su crecimiento. Y yo le recomiendo que usted se active por Telegram o por WhatsApp, que ahí se informa inclusive de las oraciones, los estudios que se están llevando a cabo por la radio de la plataforma Radio Shalom. Y es bueno que usted conozca esto. Entonces, bueno, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad Baruch Shenkebo Malchuto Leolam Bae. Escucha Israel, Jehová es tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Eh, bien, como estaba diciendo, nosotros tenemos que conocer eh, los primeros 5 libros, los profetas y en el mismo Brit Hadashah. Es bueno saber esto porque, como decía, yo no puedo agarrar un texto, dar una enseñanza y sacar de todo su contexto el pasaje de lo cual estamos estudiando, bien sea el nuevo pacto, la nueva alianza, el Brit Hadashah, como se le conoce el Nuevo Testamento, o los profetas, o los primeros 5 libros que serían la instrucción, la Torah. Cuando yo me propuse hacer esto, fue porque
definitivamente en ambas partes, y cuando digo en ambas partes, inclusive el pueblo de Israel, quienes llevan la Torá y las promesas que están dadas para ellos, ellos creen en un Mesías, en un rey ungido, eso no lo podemos negar, eso no lo podemos negar, y hoy por hoy sí hay gente que está creyendo en el Mesías, dado al tiempo y las cosas que el mismo Mesías y de lo que estaba escrito que dieron en su momento. Por eso yo cité el libro de Daniel y todo lo relacionado con Daniel a, a ese momento cuando se dio de las 70 semanas. Y inclusive la imagen que está en el capítulo 2, los imperios, reinos que iban a existir hasta la actualidad, y se cumple eso. Y por eso es que yo creo en la Torá, en los profetas y Yeshua como rey. Por las cosas que se escribieron y como está dada cada una de los profetas, la Torá, de acuerdo al pacto, y el Brit Hadashah, cómo fue llevado en su contexto quienes hablaron en su momento. En este caso, Rashaur es que Pablo escribe, digamos que, aparte de los evangelios, es quien más escribe en el Brit Hadashah. Yo hablaba inclusive de los profetas, si no mal recuerdo, creo que me quedé entre Osea y Amós. Pero que los tres profetas, por exilio, Ageo, Zacarías y Malaquía, también habla de una situación que vivieron ellos en su momento. Ageo es cuando se está comenzando la reconstrucción del templo, dado a lo que se le dijo a Daniel y los tiempos que iban a construir el templo y los muros, la ciudad y la restauración de lo que tenía que ver con Jerusalén. Dice en tiempos angustiosos, dice Yeshua. También en el libro de Daniel habla de la abominación desoladora, y ese fue en el tiempo de los macabeos, también cuando Antíoco Epifanes, de acuerdo también a esa imagen que está en el mismo libro de Daniel capítulo 2. Entonces cuando yo veo esas palabras, las profecías para con el pueblo de Israel, y lo que está escrito inclusive en el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías, tienen que ver y lleva un orden perfecto, hasta cronológico, de acuerdo al ciclo Shemitah y el calendario de Noé, que incluso eso comenzó cuando Noé sale del arca. 120 años jubileo multiplicado por 50, y en la línea del tiempo ya el cumplimiento de Yeshua se dio y se espera su segunda venida. Por eso yo sugiero que usted escuche un audio que tiene el Morearón que se llama El Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Caería anillo al dedo, igual que Mashiach reúne a los exiliados, las ovejas perdidas de Israel, audio que tiene el Morearón y su esposa, la Mora Araceli, el Galú, el exilio del alma, y una serie que yo tengo titulada por ahí, Volviendo a casa de mi padre, la parábola del hijo pródigo, cómo el Mesías nos restauró y qué era el significado de esas palabras, las cuales las he dicho aquí, las dos casas, las dos hermanas, que no necesariamente tenemos que pertenecer a una de esas casas, no. Por eso que tenemos que conocer la Torá y los profetas, el pacto, el convenio, y por ello estoy hablando, haciendo esta serie. Entonces, Zacarías en su momento hablaba de las visiones, el ayuno, la justicia y la salvación que venía del Padre. Malaquía, la justicia, el divorcio, la opresión económica que vivían, y sobre todo habla el sol de justicia. Entonces, cuando nosotros podemos ver los profetas, las situaciones que vivieron Ezequiel, le quitaron a su esposa, Isaías descalzo, prácticamente semidesnudo, Jeremías preso, lo bofetearon, y cuando yo veo, y aquí entro en el tema, lo que dicen los profetas en cuanto a una iglesia y en cuanto a lo que dicen mis hermanos que todavía están esperando un rey ungido, es ahí donde yo, no que tengo mi duda, para nada, todo lo contrario, convencido de que las profecías tenían que ver con Yehoshua, convencido de que
Yeshua era el Mesías prometido y que de acuerdo a como ellos están esperando a un Mesías y a las personas que ellos nombraron Mesías y lo ungieron, es el tiempo donde Israel ha llevado eh, y ha sido muy torturado, ha sido exiliado y digamos que han recibido hasta incursiones de naciones, que ya sabemos quiénes están allí, de acuerdo a los reinos, imperios que tenían que estar en el momento que se han dado todas las profecías, Medo-Persia, los griegos, el imperio romano y aún el mundo musulmán. Entonces esto se cumple su tiempo cronológico perfectamente. Entonces no podemos descartar para nada que Yeshua es el Mesías prometido. Cuando nosotros vamos al Brit Hadashah y vemos las palabras que inclusive dar a los profetas de lo que se escribió de Yeshua, que vendría a montar un pollino, que él sanaría, restauraría, y eso fue lo que hizo. Sanó a personas, hizo milagros, y siempre habló en el contexto de los profetas, porque estaba escrito de él. Inclusive Yeshua siempre dijo, Abraham vio este día y se alegró. Nombra al profeta Jonás y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y yo también estaré en el corazón de la tierra. También habló de Moisés y dijo, Moisés habló de mí, porque él escribió de mí. Los salmos están llenos de profecías mesiánicas, de su venida. Yeshua también, cuando habla de Lázaro, y dice que un monte no podrá pasar de aquí para allá, y puso de una persona que vivía espléndidamente y habló de un hombre que comía las migajas. Era la condición espiritual que se encontraba Israel. Y también las naciones, porque no podemos dudar que estábamos ahí, pues nosotros no teníamos promesa ni pacto, pero en este caso Israel. Y él dice, ni los de aquí pueden pasar para allá, y los de allá tampoco para allá. Y él dice que esta persona le dijo, quiero que me mojen un poquito la boca con agua, un dedo, una gotica de agua, porque estoy aquí siendo torturado. ¿Cuál fue la palabra que dijo Yeshua? Déjame ir y yo les aviso a mis hermanos. Y Yeshua dijo, ahí tienen la Torá de Moisés y a los profetas. Alguien que se proclame Mesías y las cosas que sucedieron para con él era. Y él mismo utilizó una expresión, Israel. Desde hace tiempo he querido reunir como la gallina reúne sus polluelos. ¿Cómo no entendiste el tiempo de tu visitación? Él está hablando del tiempo del cumplimiento desde la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y en Mateo 24 dice a los dispersos que él los reuniría, habrá lamentaciones en su segunda venida. Pero está hablando de pueblo, nación, no está hablando de un grupo en especial. Ni mis hermanos que no creen en Yeshua, porque el templo no está, las 12 tribus no están siendo restauradas, tenían que ser restauradas de acuerdo a la visión de ellos. Pero de acuerdo a la visión de la Torá y los profetas, eso va a suceder. Y cuando él ponga a sus enemigos en el estrado de sus pies, le entregue el reino al Padre, el templo, digamos que va a estar, las 12 tribus van a ser reunidas, y nosotros injertados allí, de acuerdo a las profecías. Y dice que él lloró cuando estaba allí. Cuando yo voy a los libros, como el libro de Romanos, Pablo está hablando en el capítulo 8, 9, 10 y 11 de cómo fuimos injertados. Habla de Israel, de la casa de Judá, y menciona cómo él incrusta
el pensamiento hebreo de acuerdo a las profecías para que el mundo en el primer siglo creyeran que Yeshua era el Mesías, porque era la única persona que había resucitado, y ese era el éxito del Evangelio. Poder, milagros, todo eso lo hizo Pablo. Lo mismo Shalías, los enviados. Hasta en el mismo capítulo 15 romano también tiene que ver con las profecías que están en los profetas. Es la unión de un pueblo, es la unión de una nación, nosotros injertados, amigos. En ninguna parte habla de que el pueblo de Israel se queda, tenemos que tener cuidado. Hoy se le conoce a quienes están sacando al pueblo de Israel como la teoría de reemplazo, es decir, están excluyendo a Israel para ellos ser ahora unas personas exclusivas, y no es escritural. Aún los 7 principios de Noé, no tengo nada en contra de ellos tampoco, pero que tenemos que irnos a las escrituras. El libro de Efesios habla de un ministerio de los 5, pero que también dice que de ambos pueblos hizo uno solo, y está hablando en ese tiempo. Esa profecía está en el libro de Ezequiel, lo podemos ver en Isaías, lo podemos ver en Oseas. Amigo, esas son las profecías. Y cuando los profetas de hoy o apóstoles de hoy están dejando a un lado todo su contexto cultural y de acuerdo a las profecías, entonces es donde me ponen a pensar, y por eso tuve que hacer esta serie. No podemos excluir lo que el Padre no ha excluido. Ese va a ser su pueblo, con los aciertos y desaciertos, y dice: Israel mi primogénito, Efraín mi primogénito, Judá mi cetro, mi vara. Ese cetro no ha sido quitado. Entonces es ahí donde yo voy. En el capítulo de Efesios, en el verso 11 en adelante, y dice: de ambos pueblos hizo uno solo. El libro de Hebreo está hablando magistralmente cómo el Padre, y que de paso ese libro está hablando de un solo día, el día de Yom Kippur, pero Pablo está hablando de una comunidad de Italia y dice cómo el Padre, a través de las promesas que estaban en los profetas, Jesús era el Mesías. ¿Y por qué murió el Mesías? Le dan un título de honor de Melquisedec, y cómo cielos y tierra ahora son unidos a través, de acuerdo a ese pacto, por esa persona que se entregó, que es Yeshua HaMashiach. El libro de Tesalonicenses, en los dos, era un tiempo porque la gente pensaba que ya el fin había llegado, y estaban esperando ese antimashia, como se le conoce como el anticristo, es antimashia, que se opone a Dios, a Jehová de los ejércitos, y que se opone a las promesas del pacto de Israel, y la cual también en el libro de Daniel, en el capítulo 11, habla de ese tiempo. Entonces las escrituras en el Brit Hadashah están hablando de los profetas y de cómo el Mesías nos injertó. Ahora dice que somos ciudadanos, que antes no teníamos tierra, ni promesa, ni Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, no lo teníamos. Y que las profecías que se están anunciando en el Brit Hadashah es de los profetas. Entonces, aún el mismo libro de Revelaciones está hablando de un mensaje de esperanza de los tiempos de angustia que se van a vivir. Y creo que estamos en esos tiempos. Hay alianzas que se están dando en naciones, y yo nombré a mi nación. Y yo no he visto que haya alguien se haya levantado y haya dicho: están haciendo alianzas con personas que son enemigos del Estado de Israel o de ese pueblo, y que están sacando a Jehová de la nación, que están haciendo alianzas impías, brujería, paganería. No quiero mencionar los países,
no por miedo, sino que creo que hemos hablado bastante de eso, que están haciendo con alianzas con países que no quieren saber nada de Jehová. Entonces, un profeta que no entiende la situación mundial, incluso la de su país, yo dudo que sea un verdadero persona que entiende las escrituras. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted dice profetizar, usted va a profetizar de acuerdo a los primeros 5 libros, y que los primeros 5 libros es lo que hablaron los profetas. Inclusive en el Brit Hadashah lo que hablaron Pablo y los Shalías fueron de ellos mismos, de lo que estoy mencionando. Cuando una persona supuestamente por el Rúa del Padre habla todo lo contrario a lo que estoy diciendo, me cuesta creer que sea profeta, sea hombre o sea mujer, porque él tiene que hablar de acuerdo a lo que estoy mencionando. La Torá, el contrato, el pacto, los profetas hablaron de ello y en el Brit Hadashah hablaron de lo mismo. No hablaron ninguna cosa distinta. Entonces, cuando usted está trayendo a la gente para que pueda inclusive guardar Shabbat, los tiempos señalados, los comienzos de mes, toda la Torá, y deje de comer sangre, deje de comer cochino y que deje de celebrar fiestas que no son levíticas, yo puedo entender el día que yo nací y pueden hasta orar por mí si se quiere, pero que están celebrando fiestas que no tienen nada que ver con el Mesías, sino costumbres que no tienen nada que ver con la Torah, es ahí a donde yo voy. Y por eso estoy haciendo este audio, esta serie de estudios. Y que el tiempo de los tiempos señalados son eventos que van a suceder en la venida del Mesías. Por eso Pablo dice, nadie juzgue sobre día de reposo, comienzo de mes y tiempo señalado, porque son sombras de lo que ha de venir. Es decir, te está diciendo que guardar el Shabbat, que guardar los comienzos de mes y esos tiempos señalados tienen que ver con el Mesías. Entonces tiene que conocer qué era lo que pasaba en cada una de esas fiestas. Yo no lo estoy diciendo por alguien ni por algo que me haya pasado, no, lo estoy generalizando en su contexto lo que es profecía. Yo tengo incluso un estudio que se llama Sueños y Visiones, que tiene que ver con este tiempo, porque hay gente que ha tenido unos sueños extraños, pero si ese sueño tiene que ver con la Torá, como lo estoy mencionando, entonces ahí sí. Pero cuando están excluyendo o son excluyentes de la Torá, de acuerdo a las promesas y los pactos y lo que hablaron los profetas y en el Brit Hadashah, me cuesta creer que esas palabras tengan peso y poder. ¿Saben por qué? Porque es contrario a la Torá, a los acuerdos, a los pactos, y con la restauración del pueblo de Israel nosotros injertados. Entonces, en esa línea es muy delgada. El libro de Revelaciones está hablando de un tiempo de angustia. Se le conoce como los dolores del parto del Mesías, los talones del Mesías, la angustia de Jacob. Y que hoy nos están llevando, nos están acorralando. Y el mensaje es totalmente distorsionado de acuerdo a las profecías. En la línea del tiempo está escrito todos los eventos que van a suceder para con Israel y para con las naciones. El hecho que las naciones no aparezcan, naciones allí no aparezcan en esa profecía, pero que están haciendo alianza con esas naciones que están en contra de Israel, van a llevar también las consecuencias. Nosotros las estamos llevando. Entonces yo tengo que ser entendido en los tiempos, en las profecías y en el mensaje que se está dando hoy por hoy. No es escritural. Oiga bien, no es escritural que la iglesia es la única que va a ser salva. Mejor dicho, ninguna iglesia. Estamos hablando de naciones, pueblos.
tampoco es escritural, que a mí me pongan 7 principios. Yo tengo que irme de acuerdo a las profecías. Entonces, familias, tenemos que ser un poco entendidos en lo que es la Torá, qué hablaron los profetas y qué se habló en el Brit Hadashah. Y cuál es el mensaje que se está dando en cualquiera de los círculos. Porque las profecías están dadas para con Israel y con nosotros, pero unidos, no divididos. Familia, yo espero que este estudio haya sido de edificación para su vida. Nos vemos en un próximo estudio. Desde Venezuela, su hermano Rudo Luis Reyes Morales. Shalom, Ley Raot. Hasta pronto.